Ahora nos va a decir él, si a finales de la semana pasada con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, en donde presentó un proyecto de ordenanza de su autoría, el cual establece la capacitación obligatoria en materia de discapacidad destinada a los trabajadores y trabajadoras municipales. Y en este momento lo tenemos al teléfono. Hola Juan, bienvenido. Paula te saluda. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. No, por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos para contarnos un poco de qué se trató este proyecto. Bueno, el proyecto, vos lo mencionabas un poco claramente, es una capacitación obligatoria, es un proyecto de ordenanza municipal que lo que establece es la capacitación obligatoria para las trabajadoras y trabajadores municipales. También incluye a funcionarios y funcionarias en materia de discapacidad. La redacción de este proyecto es muy similar a la de la ley Micaela, que tiene que ver eso con la materia de género, y en este caso la materia de discapacidad. Pero he tomado de alguna manera la técnica legislativa, porque como aquel proyecto dio resultado, fue tomado y fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Nación, me pareció que si funcionaba, esa plataforma había que utilizarla. Entonces, en este caso estamos tratando de hacer un proyecto que derribe barreras. Vos sabés que muchas veces por desconocimiento, por prejuicios, por indiferencia muchas veces, y otras veces también por discriminación, no se integra a las personas con discapacidad como debería. Las personas con discapacidad son personas con derechos y obligaciones, tal como son todas las personas, y la discapacidad es un rasgo distintivo, es una característica, como otras que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, somos todas personas con el derecho de ejercer precisamente nuestros derechos con plenitud. Y muchas veces, por estas barreras que te contaba que existen, bueno, tal vez no pueden ejercer plenamente todos sus derechos. Entonces, de alguna manera lo que buscamos es que se irradie a partir de las trabajadoras y de los trabajadores municipales, se irradie al resto de la comunidad. Claramente mi deseo sería que se enseñara en la casa o tal vez en la escuela. Tal vez no sucede en la medida que lo quisiera. Entonces, bueno, me parece que es una buena opción, por lo menos empezar. Esto es un derrotero, es un camino de aprender a capacitarnos para ser mejores, que de alguna manera es lo que intentamos con esta iniciativa. También la redactamos de forma de proyecto de ley provincial y también como proyecto de ley nacional. Lo hemos dejado a algunos legisladores pampeanos que están en el Congreso de la Nación, también se lo dejamos en la Cámara de Diputados, también al gobernador y también a varios intendentes, la intendenta de General Pico, el intendente de Alvear, de Catriló, de Macachín, y ahora al intendente de nuestra ciudad capital, Luciano Di Napoli, y bueno, con la esperanza de que lo envíen a sus consejos deliberantes y que posteriormente los concejales y las concejalas avancen en lo que yo creo que sería realmente un logro importante en materia de integración y de inclusión. Qué importante lo que decís, Juan, con respecto a esto, porque hay mucho desconocimiento, sobre todo en las áreas, ¿no?, de recepción al público. Algunas veces son los más expuestos, ¿no?, a este tipo de situaciones, que al no conocer cómo o redactar, como mencionabas también en este proyecto, determinadas cuestiones, entra en la discriminación sin querer queriendo, ¿no?, por supuesto, o esa persona que tiene que hacer ese trámite directamente no acude o directamente no lo realiza ello. Claro, por eso perfecto lo que decís, por eso te decía que muchas veces no pueden ejercer con plenitud sus derechos en esta sociedad que tenemos. Y sí, yo creo que sí, claro que uno siempre piensa en el que está con la atención al público, pero yo creo que tienen que ser a todos y a todas, porque creo que estamos en un individualismo profundo, cada vez este capitalismo salvaje nos lleva a un individualismo mayor y creo humildemente que tenemos que volver al sentido más profundo de lo que significa una comunidad
esto que tiene que ver con ver a la otra persona, al otro como un hermano, o a la otra como no solamente como un anónimo o como una persona mayor, sino como si fuera tu abuelo, cuando ves a un niño que sea como si fuera un hijo o un sobrino, es decir, que el otro te importe, que realmente esta cuestión que se está intentando conceptual, ¿no?, de decir la patria es el otro, realmente, bueno, se siga avanzando en eso. Estoy convencido que tiene que ser así y que esta pandemia nos ha llevado a entender o a obligarnos a entender que no nos podemos salvar individualmente, que nos necesitamos unos y otros y otras y otras. Entonces, esta es la manera, creo que, de poder romper esas barreras que existen de desconocimiento, como vos también mencionabas, y tender lazos, tender puentes de empatía. De eso se trata, de ponerse en el lugar del otro, de comprender lo que al otro le pasa, pero además sentirlo, lo que significaría uno estar en esa situación. Y también no menospreciar, porque muchas veces uno los trata en el error de muchas veces de querer ser solidario o dar una mano, como lo que no son ni niños, no, son personas con una discapacidad. Por ahí me pasa cuando lo he charlado con mucha gente que me dice, no se dice así, se dice personas con capacidades Tal diferentes. Cual. Bueno, no es así, digamos, cada uno lo llamará como le parezca, pero el avance en la doctrina de todos estos temas, que está establecida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, es decir, para nosotros es como la Constitución, es decir, la Carta Magna es lo más alto en la pirámide normativa que tenemos en nuestro país. En esa legislación y en esa doctrina, lo que establece es justamente que las personas con discapacidad son, antes que nada, son personas, y lo que tienen es un rasgo distintivo que en este caso puede ser una deficiencia, que puede ser mental, puede ser física, puede ser intelectual, o puede ser sensorial. Entonces, dentro de ese lugar en el que navegamos, decimos que son personas con capacidades, con discapacidad. Esa es la descripción más moderna y sinceramente lo tomo como propio, primero porque tiene el rango constitucional y segundo porque me parece que es acertado. Todos tenemos capacidades especiales o capacidades distintas, todas las personas, pero para describir concretamente a este sector, creo que ese es el término concreto, los tres términos concretos: personas con discapacidad. Así que creo que está bien tomado de esa manera. Yo creo que con este tipo de ordenanzas, en este caso que sería tratado a nivel municipal, si el intendente así lo decide, no solamente estamos avanzando en, como diría, en un beneficio para las personas con discapacidad, sino también en las personas que están aprendiendo, porque ni más ni menos estamos aprendiendo a ser mejores personas, estamos aprendiendo a tener herramientas para ser mejores personas. Entonces, bueno, la verdad que me entusiasmo con pensar que pueda ser materializado como ordenanza, sobre todo en mi ciudad, que obviamente confío en que Luciano lo va a estudiar y si Dios quiere va a avanzar, porque realmente creo que es importante. Te consulto una cosa, sí. Justamente siempre en relación a esto. Siempre se habla desde hace años de reducir estas brechas, ¿no? Sí. Se logró un poco con el tema de la tecnología. Se vio en muchas instituciones de la ciudad la adaptación, ¿no?, de sus lugares para que muchas personas con discapacidad puedan acceder, por ejemplo, quienes están en silla de ruedas. ¿Vos cómo ves a la sociedad con respecto a esto? ¿Ves que hay ganas de reducir brechas? Que me mencionaste la escuela al principio cuando presentabas este proyecto. Cuán importante, ¿no?, el tema de los niños que son inocentes, pero algunas veces también son bastante duros. Sí, somos. Hemos sido niños todos y niñas. Tal cual. Sí, claro. Entonces, ¿cómo ves a la sociedad hoy por hoy con eso? Mirá, lo que me preguntás tiene muchas vertientes distintas. Una, la que te digo primera del tema concreto de la rampla. Es un tema físico, ¿no? La rampla en el lugar donde hay es decir, para que puedan circular, por ejemplo, una persona en silla de ruedas. Perfecto. Ahora, cuando uno conversa con personas que tienen alguna deficiencia, como hablábamos hace un ratito,
lo que te dicen es que les molesta que no esté la rampla. Pero lo que más les duele es la barrera en la cabeza de las personas o en el corazón. Claro. Esa es la que más les duele. La indiferencia, el trato, cuando el trato no es el que corresponde, o cuando esperan otra cosa. Por lo menos en mi experiencia es esa, les duele más las barreras de adentro, de las inmateriales que están dentro de las personas, que las materiales que encontramos en la vía pública, o en algunos edificios, o estructuras de la sociedad que son físicas, ¿no? Claramente hay que avanzar en los dos lugares, en las personas y en las estructuras de los edificios públicos, privados, etcétera. Eso por un lado. ¿Cómo veo la sociedad? Y nos veo muy egoístas a todos, muy concentrados en lo nuestro. En algunos puntos muchas veces veo que se trata de demasiado odio. Entonces cuando uno está tan lleno de odio es como que nos enceguecemos de ver lo que le está pasando al otro, ¿me entendés? Está bien, yo tengo mis problemas como todo, pero como digo siempre, de las personas con vulnerabilidad, las personas con discapacidad son las más vulnerables de todo. ¿Por qué? Y porque imagínate dos personas que no tienen para comer, y uno tiene la posibilidad de caminar y el otro no. ¿Me entendés? Sí. Estamos hablando de problemas y problemas, pero te quiero decir, siempre el sector, el más vulnerable y el que tiene una discapacidad. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo que cuando nos topamos con el tema, las personas y los argentinos y las argentinas somos muy, muy solidarios. Ahora, tenemos que chocarnos con el tema, ¿entendés? Tenemos que tenerlo enfrente a nuestros ojos, si no es como que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿entendés? Entonces, eso veo, como que si no te chocás el tema, por ahí lo ignorás. Y en esto creo que tenemos que hacernos cargo todos, que en alguna medida o mayor, menor, lo tenemos todos. Por ahí cuando uno le toca ser papá o mamá, pasan muchas situaciones, quienes somos papá y mamá, con los embarazos, con los miedos, con los temores, y entonces por ahí te agarra un poquito de miedo y empezás a pensar un poquito más en los demás. Ojalá eso nos ocurriera antes, ojalá fuéramos capaces de ser estimulados de chicos en lo que tiene que ver con, en este caso concreto, en lo que tiene que ver con la empatía, de saber lo que le pasa, lo que se sufre, y que con un pequeño esfuercito todos nos podemos sentir mejor, porque aparte, no sé si te habrá pasado alguna vez que uno, ayuda a una persona a cruzar la calle, que es una cosa tan pequeña, y se siente una satisfacción muy grande. Yo creo que el hecho de vivir mejor en comunidad, en sociedad, en comprendernos más, en querernos más, nos va a hacer muy bien a todos. Y estas son pequeñas herramientas en un montón de cosas que se viene avanzando y tal vez en otras se viene retrocediendo, porque el capitalismo salvaje también nos hace retroceder en esto. Los medios de comunicación, algunos por lo menos, hacen su buen aporte en generar odio y en generar distancia y en generar brechas y en generar barreras. No todos, pero algunos sí. Entonces, hay que luchar contra todo eso y tender puentes de empatía. Y creo que la forma es trabajando en dos aspectos distintos, en este caso puntual, por ejemplo. Uno es en el conocimiento, en saber, en tener las herramientas cognitivas, objetivas, que tienen que ver con saber cómo actuar. Y la otra cuestión, que tal vez sea más importante todavía, en la sensibilidad, en que la cosa se inculque. No solo se aprenda, sino que se inculque, es decir, no solamente llegar al conocimiento que siempre uno vincula al cerebro, parecía la frialdad del cerebro, sino además también al corazón, que pareciera la parte más de calor de la persona, del sentimiento, de la emoción. Creo que hay que llegar a los dos lugares. Entonces, cuando tengamos ese trabajo hecho, y vamos a tener un camino largo realizado, porque ya una vez que las personas empezamos a tenerlo adentro, nosotros mismos nos convertimos en propulsores de estas cosas y de integrar y de incluir y de saber cómo manejarnos. Pero bueno, creo que no sé si es el lugar ideal la municipalidad, no sé si es el ideal, tal vez habría que arrancar antes con los chicos más jóvenes. Bueno, empecemos por algún lado y creo que es una buena iniciativa, creo que sinceramente creo que podría dar buenos resultados, que no es económicamente significativo,
no me parece que requiera de una significación económica. Creo que también existen organismos como la Dirección Provincial de Discapacidad o a nivel nacional como la Agencia Nacional de Discapacidad que te brindan los contenidos, que tienen justamente esto, el contenido para que nosotros, nosotros como municipalidad, como sociedad, como comunidad, podamos acá darle forma. Tal cual. Además, Juan, es muy importante el tema de también la salida laboral, porque hay muchos que pueden trabajar y los lugares no están creados para que puedan trabajar, no están adaptados para que puedan trabajar en algunos casos. Y hay una cosa muy importante, es como vos dijiste, el tema de la gente, el personal con el que va a trabajar tampoco algunas veces lo preparan previamente para poder trabajar. Porque hay distintas discapacidades, tenés las discapacidades motoras que son muy mínimas y que pueden trabajar tranquilamente y no están preparados para recibir en una empresa a personas así. Claro, por eso, pero vos fíjate, si uno arranca, tendemos a volver sobre lo sólido, sobre lo material, ¿no? Que está correcto y está bien. Ahora, si todos nosotros en nuestra cabeza tenemos estas cuestiones, esto es como los chicos cuando van a la escuela y le enseñan a no tirar papelito en la calle. Vos vas en la calle, tirás un papelito y el nene te reta. Es decir, se va expandiendo. Cuando uno larga un tema de estos en algún lugar, por ejemplo en los empleados municipales, se va irradiando al resto de la sociedad. Entonces, a medida que vamos teniendo nosotros en la cabeza esta formación, esta mirada, viste que a veces uno no ve las cosas hasta que te enseñan. Claro. Porque muchas veces yo te pregunto a vos, o vos me preguntás a mí, ¿en qué calle faltan ramplas? No sé si tenemos tanta idea. Cuando empezás con estos temas, te digo porque me pasó a mí, vas en el auto y ¡pum! ¡Ay, falta una rampla! Es decir, es como que te empezás a tener una mirada distinta, ya empezás a cambiar, ya empezás a mejorar porque empezás a tener una mirada solidaria, empezás a pensar en el otro. Tal vez vos no la necesitas la rampla, pero sí pensás, che, ahí falta una rampla. Entonces, en la medida en que los seres humanos tenemos esto en la cabeza y en nuestras emociones, empezamos también a decir, che, tal empresa no tiene tal cosa, y ya hasta incluso si en algún edificio de alguna empresa privada, por ejemplo, no lo tienen, y te genera una qué sé yo, mala onda, diríamos, y ya capaz que dejás de ir ahí, ¿entendés? Entonces, en este caso, un sector privado o el sector público por miedo a ser castigado, es decir, ¿cómo un edificio público no va a tener tal adaptación para las personas con discapacidad? Entonces, la sociedad comienza a actuar como contralor, y esa es la mejor de los controles, porque es la misma comunidad la que te obliga, pero para que la comunidad pueda obligar, tiene que conocer y saber. Bueno, de esto se trata capacitar, de esto, con esto tiene que ver. Por eso fíjate cómo empezamos el camino, por lo menos mi forma de verlo, es la cabeza, las emociones, y después se irradia todo lo demás, a los edificios, a las ramplas, a tantos lugares que están sin adaptar, a los colectivos, por ejemplo, que en Santa Rosa tuvimos un problema gravísimo con ese tema, en el tema laboral. Imagínate que si la misma sociedad se va acostumbrando a ¿cómo te diría?, a tratar, a trabajar con personas con discapacidad, también para esa persona es más fácil adaptarse y desarrollar la tarea que le toque por su trabajo. No sé si me explico, por ahí sí, son juego de palabras, pero está perfecto. Juan, bueno, muchísimas gracias, mucha suerte para este proyecto, para que lo tomen en cuenta y empiecen, y vamos a estar atentos. También como comunicadores es sumamente importante también que se nos capacite en esto, para ver, también para utilizar el lenguaje adecuado, como mencionabas vos, y también para recibirlo. Nosotros tenemos acá un programa de Juntos a la Par, que son los chicos de inclusión, y la verdad que siempre uno aprende a quererlos muchísimo y también quieren que tengan vuelo propio, ¿no? Claro, y así que me sumo a esta propuesta, así que felicitaciones y mucha suerte. Bueno, te agradezco un montón, Paula, pero yo te lo agradezco en lo personal, pero esto tiene que ser de todos. Si esto es mío o de fulano, de mengano, ya pierde, se desnaturaliza. Entonces tenemos que hacer fuerza para que salga por todo, porque aparte
digamos, tenemos que sentirnos que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, que no interese que sea Juan o Pedro. Si sirve que uno haga algún tipo de presión política para que esto salga, y sí, lo voy a hacer. Nosotros somos de la que nosotros nos hemos formado, yo como peronista y respetando cada uno las ideologías de cada uno, yo me he formado en este último periodo, digamos, de la política, en estos últimos 20 y pico de años, nos hemos formado con Néstor Kirchner, donde él decía, acá si no apretás no te dan bolilla, y bueno, entonces nosotros lo pedimos con diplomacia, lo pedimos con toda la buena predisposición de dar todas las explicaciones posibles, y aceptamos modificaciones y lo que sea. Ahora, si no lo van a sacar, si algún concejal o concejala no está de acuerdo, queremos por lo menos escuchar por qué. Porque muchas veces se suman a proyectos que tal vez son moda o eslogans, y además de eso queremos que realmente se modifiquen cosas de fondo. Y acá creemos concretamente que se están modificando cosas de fondo. Me puso muy contento encontrar en los intendentes, en la intendente de Pico, en Luciano y otros intendentes, mucha predisposición, mucha preocupación, y estoy convencido que van a tener la convicción para avanzar. Así que así lo espero, y dispuesto a dar la batalla para luchar contra esto, que realmente hay mucha gente que sufre por eso, pero además de esa gente que sufre, estamos los demás que tal vez no padecemos una discapacidad, pero seguro que nos va a hacer mejores personas. Te agradezco un montón, Paula, perdón por extenderme, saludos a todos tus oyentes y un abrazo grande. Por favor, gracias a vos por estos minutos.